¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir en abundancia según Dios? Porque el mundo nos dice que la abundancia es tener más dinero, más fama, más poder y más cosas materiales. Pero ¿qué pasa si te dijera que Dios tiene una visión completamente diferente de lo que es la abundancia? Una visión que va mucho más allá de lo material, que cuando la entiendes y aplicas puede transformar todas las áreas de tu vida de una manera que ni siquiera imaginas. Es cierto, cualquiera puede llenar sus bolsillos de dinero, comprarse una casa grande, rodearse de lujos y comodidades. Pero, ¿y la paz? ¿Y la felicidad genuina? ¿Y el propósito de vida? Puedes tener todo lo que el mundo te ofrece, pero si tu corazón está vacío, ¿de qué sirve tenerlo todo? Jesús lo dejó claro en Mateo 16 versículo 26 cuando dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es una reflexión fuerte, porque en esta vida podemos esforzarnos al máximo por alcanzar el éxito, reconocimiento, poder y todo lo que se nos presenta como la meta de la felicidad. Pero si no tienes la abundancia que proviene de Dios, lo que realmente importa, te quedarás con las manos vacías. Y aquí está el punto clave: Dios quiere que vivas una vida abundante. No una vida mediocre ni una vida llena de sufrimiento sin propósito. No una vida de conformismo. Dios quiere que vivas en plenitud, con gozo, propósito y bendiciones que van mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecerte. Jesús lo dijo de manera clara en Juan 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él lo explicó muy bien: hay dos caminos. Hay una vida en la que las circunstancias te roban la paz, donde todo parece incierto, donde la ansiedad y el miedo se convierten en tu pan de cada día. Y luego está la vida en la que caminas con Dios, una vida donde todo tiene sentido, donde su favor te cubre y encuentras satisfacción, incluso en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo puedes acceder a esa vida abundante? No es un secreto reservado solo para unos pocos afortunados. Dios dejó las claves claras en su palabra. Son principios que, si los aplicas, no importa en qué situación te encuentres, experimentarás la abundancia de Dios. Pero, ojo, esto no se trata de magia. No es como si dijeras una oración y, al día siguiente, todo en tu vida se resolviera. No, esto es acerca de vivir de acuerdo a principios, formas de vida alineadas con el corazón de Dios. Y cuando aplicas esos principios, su favor, su gracia y su propósito comienzan a manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Antes de seguir, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios: mi confianza está en Dios. Dios es mi fuente de bendición. No solo será una declaración de fe para ti, sino que también puede ayudar a alguien más que necesite recordar que Dios es quien suple todas nuestras necesidades. Al hacerlo, estarás colocando tu confianza en las manos de Dios, confiando en que Él suplirá lo que necesitas, cuando lo necesites, de la manera que Él considere mejor. Ahora, para comenzar con la primera clave, debemos entender que el principio fundamental de la abundancia de Dios comienza con poner a Dios en primer lugar. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6 versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Reflexiona por un momento sobre esto. Jesús no dijo: busca primero el dinero, ni busca primero la fama, ni siquiera busca primero la solución a tus problemas. No. Él dijo que lo primero que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, y que si lo hacemos, todo lo demás será añadido. ¿Pero qué significa esto en la vida cotidiana? Suena muy bonito, pero ¿cómo lo aplicas? Poner a Dios en el centro de todo es el comienzo de la abundancia. Aquí es donde muchas personas se equivocan. A menudo tratamos de poner a Dios como un complemento en nuestras vidas, como algo secundario. Oramos los domingos, cuando recordamos o cuando estamos en problemas. De vez en cuando leemos la Biblia, pero el resto del tiempo vivimos como si dependiéramos solo de nuestras fuerzas. Y aquí está el error. Dios no quiere ser un accesorio en tu vida. Él quiere ser el centro. Buscar primero el reino de Dios significa que Él debe ser la prioridad en cada área de tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus planes, en tus sueños. No significa que debas descuidar tus responsabilidades ni que te encierras en un templo todo el día, pero sí significa que en todo lo que haces, Él debe ser el primero. Cada paso que des, hazlo con Él.
No te muevas sin antes buscar su dirección. Ahora, te hago una pregunta. Cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te preocupas y tratas de resolverlo por tu cuenta? ¿Le preguntas a un amigo o buscas otras soluciones? ¿O, acaso vas a Dios primero? Aquí radica la diferencia. A menudo queremos que Dios nos bendiga, pero tomamos decisiones sin consultarlo. Queremos que su favor esté en nuestra vida, pero vivimos según nuestros propios criterios. Queremos su paz, pero llenamos nuestras mentes de preocupaciones en lugar de llenarnos de su palabra. Cuando buscas primero el reino de Dios, Él te guía en cada paso. Y cuando Él guía tus pasos, las bendiciones llegan sin que tengas que perseguirlas con desesperación. Como dice Proverbios 3 versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí está la promesa: si confías en Dios, si lo pones primero, Él enderezará tus caminos. Te mostrará el camino a seguir, las decisiones que tomar, cómo actuar y te guiará en todo momento. Te invito a pensar en los momentos difíciles de tu vida, esos en los que sentías que no sabías qué hacer o hacia dónde ir. ¿Cómo te sentiste? Muchas veces es fácil perderse en la confusión. Pero cuando pones tu confianza en Dios y buscas su voluntad en cada área de tu vida, Él empieza a poner las piezas en su lugar, incluso cuando parece que todo está fuera de control. Y aquí viene la invitación para todos los que nos acompañan hoy en este video. Quiero que reflexiones sobre tu vida y me digas, ¿en qué área de tu vida necesitas abundancia? ¿Qué áreas están vacías? ¿Qué aspectos de tu vida sientes que necesitan un toque de Dios, un cambio profundo? Déjalo en los comentarios. Al hacerlo, estarás colocando esa carga en las manos de Dios. Estás confiando en Él para que se encargue de lo que te preocupa. Al escribirlo, estás mostrando tu fe, tu creencia de que Él lo hará posible. No sabemos cómo ni cuándo, pero lo que sí sabemos es que Dios enviará las señales y pondrá las circunstancias en el camino correcto para ti. Todos los que lleguemos a este video estaremos orando y pensando en cada uno de esos comentarios, en cada uno de los nombres que dejaste, en cada petición. Juntos, como comunidad de fe, vamos a confiar en que Dios obrará y te dará esa abundancia en el área que más necesitas. Sigamos caminando hacia esa vida plena, hacia esa abundancia divina, confiando en que Él tiene el control y nos guiará siempre. Y antes de continuar con la segunda clave que nos llevará aún más cerca de vivir la vida abundante que Dios tiene para ti, quiero invitarte a que compartas este mensaje, porque quién sabe, quizás alguien más necesite oír estas palabras. Dios no es solo un recurso de emergencia, algo a lo que recurrimos solo cuando las cosas van mal. Hay algo crucial que necesitamos comprender: Dios no está aquí para ser solo un plan de respaldo al que acudimos cuando ya no tenemos salida. Algunos buscan a Dios únicamente en momentos de crisis, cuando las dificultades se hacen abrumadoras, cuando la vida parece habernos dado la espalda. Pero una vez que las cosas mejoran, se olvidan de Él y todo vuelve a la normalidad, como si nunca hubiera estado allí. Pero vivir en la abundancia de Dios no funciona así. Si realmente deseas experimentar la abundancia divina en tu vida, Él debe ser lo primero en todo momento, no solo en los tiempos difíciles. Piensa por un momento en la historia del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas, poder o fama. Él pidió sabiduría para gobernar con justicia. Salomón comprendió que, al alinear su deseo con el reino de Dios, su vida cambiaría de una manera que no podría haber imaginado. En Primera de Reyes 3 versículos 11 y 13, Dios le responde: por cuanto has pedido esto y no has pedido para ti muchos días ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes no haya otro como tú en todos tus días. Este pasaje nos muestra cómo funciona el favor de Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y buscamos lo que Él quiere, Él nos da incluso lo que no pedimos. A veces nos preocupamos por obtener lo que creemos que necesitamos, pero Dios, en su sabiduría,
sabe lo que realmente necesitamos mejor que nosotros mismos. Vivir con esta mentalidad cambia todo. Dejas de vivir con ansiedad, dejas de obsesionarte con el futuro y dejas de preocuparte por cómo vas a lograr tus sueños. Porque sabes que, si pones a Dios primero, Él se encargará de abrirte puertas, de proveerte lo que necesitas. Si lo pones primero en tus finanzas, Él te proveerá. Si lo pones primero en tu familia, Él traerá unidad y paz. Si lo pones primero en tu trabajo, Él te dará gracia y favor. Si lo pones primero en tu corazón, Él llenará tu vida de propósito. Así de simple. Ahora, aquí viene el desafío, ¿estás dispuesto a hacerlo? No basta con decir si quiero vivir en la abundancia de Dios. Eso suena bonito, pero lo que realmente importa es tomar la decisión de buscar a Dios primero, de vivir con esta mentalidad. Empieza cada día con Él. Antes de revisar tu teléfono, antes de preocuparte por el trabajo, antes de hacer cualquier cosa, busca a Dios primero. Y verás cómo tu vida empieza a cambiar. La diferencia entre vivir en la abundancia de Dios y vivir fuera de su voluntad es que cuando lo pones en el centro de todo, todo comienza a encajar y se vuelve más claro. Ahora, pasemos a la segunda clave para experimentar la abundancia que Dios tiene preparada para ti. La obediencia a Dios abre las puertas de su abundancia. Este es un lugar donde mucha gente tropieza, porque seamos honestos, todos queremos las bendiciones de Dios, queremos su favor y deseamos que nos vaya bien en la vida. Pero muchas veces, no estamos dispuestos a obedecerlo. Queremos que Dios nos prospere, pero continuamos tomando decisiones a nuestra manera. Queremos la paz de Dios, pero nos llenamos de caos. Queremos su dirección, pero no seguimos lo que Él ya nos ha dicho en su palabra. La verdad es clara, Dios bendice la obediencia. En Deuteronomio 28 versículos 1 y 2, encontramos esta promesa: si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te mando, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Si obedeces, las bendiciones de Dios vendrán sobre ti. No tendrás que correr detrás de ellas. No tendrás que forzar nada. Te alcanzarán. Obedecer no siempre es fácil, pero siempre es el camino correcto. Vamos a ser realistas, obedecer a Dios no siempre es sencillo. Hay momentos en que su dirección choca con lo que queremos hacer. Nos dice que perdonemos, pero nos aferramos al resentimiento. Nos dice que confiemos en Él, pero queremos resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos dice que esperemos en su tiempo, pero nos desesperamos y nos adelantamos. El problema es que, en ocasiones, creemos que sabemos más que Dios. Pensamos, esto es diferente. Mi caso es especial. Sí, Dios me dice que haga esto, pero yo creo que mi manera es mejor. No es gran cosa. Solo un pequeño desvío. Y es ahí cuando nos metemos en problemas. Miremos la historia del rey Saúl. Dios le dio una instrucción clara: destruir completamente a los amalecitas, no dejar nada. Sin embargo, Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Guardó lo mejor del ganado, donó algo al rey enemigo y trató de justificarlo con excusas. ¿El resultado? Dios lo rechazó como rey. ¿Por qué? Porque prefirió hacer las cosas a su manera en lugar de obedecer lo que Dios le había mandado. El profeta Samuel le dijo algo clave en 1 Samuel 15 versículo 22, ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio y la sumisión más que la grasa de carneros. Este pasaje es fundamental. Dios prefiere nuestra obediencia por encima de cualquier sacrificio o acción. Podemos hacer 1000 cosas buenas, ir a la iglesia, ayudar a los demás, pero si no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha pedido específicamente en nuestra vida personal, estamos perdiendo la verdadera bendición. La obediencia es confiar en Dios por encima de nuestra lógica. A veces, la obediencia parece ilógica. Dios puede pedirnos que dejemos algo que creemos que necesitamos, que tomemos un camino incierto, que confiemos en Él cuando todo en nosotros quiere tomar el control.
Pero obedecer a Dios es la prueba máxima de confianza. Es decirle, Señor, aunque no lo entienda, aunque no lo vea claro, confío en que tus caminos son mejores que los míos. Este acto de obedecer, incluso cuando no entendemos, abre las puertas de la abundancia en nuestras vidas. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, no solo encontramos su favor, sino también el cumplimiento de todas las promesas que Él tiene para nosotros. La obediencia es el primer paso hacia una vida llena de propósito, paz y bendiciones. Mira la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su hogar y su familia, y se fuera a un lugar que no conocía. No le entregó un mapa, ni detalles claros de lo que iba a suceder, solo le dijo que confiara en Él. Y Abraham, con valentía y fe, obedeció. ¿El resultado? Dios lo bendijo de una manera que jamás había imaginado. Le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas y lo convirtió en el padre de una nación entera. Pero todo esto sucedió porque Abraham decidió confiar y obedecer. Su fe se convirtió en la puerta que abrió una vida llena de bendiciones. Y aquí surge una gran pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué te está pidiendo Dios que obedezcas hoy? Tal vez te está pidiendo que dejes una relación que sabes que no te beneficia, pero que te has aferrado a ella por miedo a lo desconocido. Tal vez te está pidiendo que confíes en Él, en lugar de seguir aferrándote a la idea de resolverlo todo a tu manera. Quizás te está pidiendo que perdones a alguien, aunque sientas que no lo merece, o que tomes un paso de fe sin tener claridad de lo que vendrá después. Lo que sea que Dios te esté pidiendo, recuerda que la obediencia trae consigo grandes bendiciones. Como se dice en Isaías 1 versículo 19, si están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Si deseas experimentar la abundancia de Dios en tu vida, comienza por ser obediente. La obediencia es la clave para abrir puertas que no sabías que existían. Y no se trata solo de seguir reglas por obligación, sino de confiar en que lo que Él te pide tiene un propósito más grande, algo que tú, en tu limitada visión, no puedes ver. Pero en el momento que decidas obedecer, comenzarás a ver cómo las piezas encajan de maneras sorprendentes. Ahora bien, pasemos a la tercera clave para caminar en la abundancia de Dios: sé fiel en lo poco, y Dios te confiará más. Este es un punto donde muchos de nosotros fallamos, porque todos deseamos la gran bendición, el milagro grande, la provisión abundantemente grande, pero muchas veces no somos fieles con lo que ya tenemos en nuestras manos. Jesús lo dijo claramente en Lucas 16 versículo 10, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también lo será en lo mucho. Este versículo nos enseña algo fundamental. Si no eres capaz de manejar bien lo que tienes ahora, ¿por qué esperas que Dios te confíe algo más grande? Queremos que Dios nos dé un trabajo mejor, pero no somos responsables con el que tenemos ahora. Anhelamos un aumento de salario, pero no somos buenos administradores del dinero que ya recibimos. Pedimos más oportunidades, pero desperdiciamos las que ya están a nuestro alcance. Dios prueba nuestra fidelidad en lo pequeño, y es en esa prueba donde se decide si seremos capaces de recibir más. Piensa en la historia de José. Comenzó como un esclavo en Egipto, con todo en contra. Pero en lugar de quejarse y rendirse, decidió ser fiel en su situación. En la casa de Potifar, trabajó con excelencia, y en la cárcel, fue un líder ejemplar. ¿Y qué hizo Dios? Lo elevó de ser un simple esclavo a gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo poco, y Dios lo recompensó con mucho más. A menudo nos quejamos de dónde estamos, del trabajo que tenemos, de la familia con la que estamos, de las circunstancias que nos rodean. Pero en lugar de quejarnos, debemos ser fieles en donde estamos, administrar lo que tenemos y esperar pacientemente el momento en que Dios nos promoverá, en su tiempo. Si eres fiel con lo poco, Él te confiará más. En Proverbios 21 versículo 5, se nos dice: los planes bien pensados traen ganancia, los planes apresurados, fracaso. Este principio se aplica a todo, desde el manejo de nuestro dinero hasta cómo gestionamos nuestro tiempo, talentos y recursos. Si no aprendes a ser un buen administrador de lo que ya tienes, no importa cuánto más te dé Dios, siempre sentirás que no es suficiente.
Si quieres más provisión, comienza a administrar tus finanzas con sabiduría. Si anhelas más oportunidades, sé diligente con las que ya tienes. Si deseas más influencia, maneja con integridad la que ya posees. La realidad es que Dios no bendice el desorden, Él bendice la fidelidad y la administración sabia. Él está observando cómo manejas lo que tienes hoy. Si eres fiel con lo poco, Él te confiará más. Si das lo mejor de ti ahora, Dios te llevará a mayores alturas. Llegamos a la cuarta clave: la generosidad desata la abundancia de Dios. Aquí es donde la perspectiva cambia. Cuando hablamos de abundancia, muchas personas piensan en recibir, pero el verdadero secreto de la abundancia en Dios no está en cuánto recibes, sino en cuánto das. En el mundo, la lógica es completamente diferente. Para tener más, debes aferrarte a lo que tienes, acumular, guardar y asegurarte de que nada escape de tus manos. Pero Dios tiene una perspectiva diferente: la abundancia no viene de retener, sino de dar. En Proverbios 11 versículos 24 y 25, leemos: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Lo que vemos aquí es un principio divino, que se aparta de la lógica humana. Si eres generoso, Dios se encargará de devolverte todo lo que has dado, multiplicado. Sin embargo, hay un detalle clave: no se trata de dar esperando recibir algo a cambio. No se trata de ver a Dios como una máquina dispensadora de recompensas. Se trata de dar con un corazón sincero, con amor, gratitud y sin esperar nada a cambio. Dios mira nuestra intención cuando damos, y cuando damos con ese corazón puro, Él se encarga de asegurarse de que nunca nos falte nada. Este principio es fundamental para vivir en la abundancia de Dios. La generosidad no solo se trata de dar dinero, sino de dar tiempo, esfuerzo, amor y apoyo a los demás. Cuando das generosamente, Dios abre las puertas para que más bendiciones fluyan en tu vida. El acto de dar no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una forma de alinear tu corazón con el de Dios, quien es el más generoso de todos. Y en ese acto de dar, no solo bendices a otros, sino que te preparas para recibir aún más de lo que puedes imaginar. Lo que debes entender es que la abundancia de Dios no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a dar. La generosidad no solo cambia a las personas a tu alrededor, sino que también transforma tu vida, abriendo el camino para que Dios derrame más bendiciones sobre ti. Ser generoso con tu conocimiento es otra forma hermosa de sembrar en la vida de otros. Todos tenemos algo que aprender, pero también tenemos algo que podemos enseñar. Cuando compartimos lo que Dios nos ha enseñado, estamos siendo generosos con un recurso invaluable: el conocimiento. Ayudar a otros a crecer, a entender mejor el mundo o a superar sus dificultades, es un regalo inmenso. Además, la generosidad con tu amor es algo fundamental. Ser generoso con tu amor implica ser paciente, comprensivo y bondadoso con las personas que te rodean, especialmente con aquellos que quizás no te lo merecen o con quienes tienes diferencias. A veces, el amor más generoso es el que se ofrece cuando no se espera nada a cambio. Cuando te ofreces con generosidad en tu amor, lo que recibes a cambio es más paz y alegría, porque la verdadera generosidad nace de un corazón que da sin reservas. También es importante ser generoso con tus recursos. Aunque a veces pensamos que lo poco que tenemos no es suficiente para ayudar a otros, el hecho de compartir lo que tienes con quien lo necesita es un acto de generosidad que, aunque pequeño, tiene un impacto profundo. Cada vez que eres generoso, estás sembrando semillas que Dios multiplicará. Él siempre bendice las buenas semillas, y aunque no siempre veamos el fruto inmediato de nuestra generosidad, Dios tiene la capacidad de hacer crecer todo lo que sembramos. Un claro ejemplo de cómo la generosidad puede transformar una situación se encuentra en la historia de la viuda en Sarepta. En el libro de Reyes, capítulo 17, vemos cómo Dios envía al profeta Elías a una viuda que estaba atravesando una crisis extrema. Ella apenas tenía suficiente para hacer un último pan para ella y su hijo, lo justo para morir de hambre. Sin embargo, Elías le pide que haga algo sorprendente: no tengas miedo, ve, haz como has dicho,
pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Te imaginas lo difícil que debe haber sido para esa mujer? Ella estaba al borde de la muerte, sin recursos, y aún así, Dios le pidió que diera lo poco que tenía. Pero cuando ella obedeció y fue generosa, algo increíble sucedió: su harina y su aceite nunca se agotaron. Dios multiplicó lo poco que ella tenía, porque eligió confiar en Él y poner a los demás antes que a sí misma. Este es el poder de la generosidad. Cuando obedecemos, incluso cuando parece que no tenemos nada que dar, Dios hace que lo poco que tenemos sea suficiente. Y no solo suficiente, sino abundante. Pasemos ahora a la quinta clave para vivir en la abundancia de Dios: la gratitud. La gratitud tiene el poder de abrir puertas a una vida llena de abundancia. Aquí es donde muchas personas se equivocan: pedimos más, oramos por más, pero a veces no somos capaces de agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud no es solo una palabra que decimos de vez en cuando, sino una actitud constante, una mentalidad que transforma la manera en que vivimos. La gratitud es un cambio de perspectiva. Cuando vivimos con un corazón agradecido, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a valorar lo que ya tenemos. La Biblia nos lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 5 versículo 18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es importante notar que no se nos dice que demos gracias solo cuando las cosas van bien. La gratitud no es solo para los momentos felices. Se nos llama a dar gracias en todo, incluso en medio de las pruebas, las dificultades y los momentos oscuros. ¿Por qué la gratitud es tan clave para experimentar la abundancia? Porque cuando eres agradecido, comienzas a reconocer cuán buena ha sido Dios contigo. Te das cuenta de cuántas bendiciones ya tienes, incluso en los momentos en que parece que no hay mucho. Al cambiar tu enfoque, de lo que te falta a lo que ya posees, te liberas de la mentalidad de escasez. El enemigo quiere que vivas enfocado en lo que no tienes. Quiere que te compares con los demás, que te frustres por lo que no has alcanzado, que pienses que Dios no ha sido justo contigo. Pero cuando empiezas a ser agradecido por lo que ya tienes, tu corazón cambia. En vez de quejarte, comienzas a valorar. En vez de sentirte frustrado, te sientes lleno de gozo. Es un acto poderoso. La gratitud no solo transforma tu actitud, sino que abre puertas. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que son agradecidas tienden a tener una paz y una alegría que parecen invencibles? Esto no es casualidad. La gratitud permite que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, abriendo nuestros ojos a las bendiciones que ya nos ha dado, incluso en medio de la escasez o los desafíos. La gratitud cambia tu percepción de la vida. En lugar de estar atrapado en lo que te falta, te encuentras disfrutando y agradeciendo lo que ya tienes. Es cierto que la vida no siempre es fácil y a veces las pruebas parecen interminables. Pero si puedes encontrar algo por lo que dar gracias, incluso en los momentos difíciles, estarás abriendo las puertas a una abundancia que no se mide solo en cosas materiales, sino en paz, gozo y confianza en que Dios está contigo en cada paso del camino. La gratitud es una puerta que nos lleva más cerca de vivir en la abundancia de Dios. En la vida, hay muchas lecciones poderosas que aprendemos a través de las Escrituras, y una de ellas es sobre la gratitud y la fe. La historia de los 10 leprosos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, nos enseña algo fundamental sobre cómo nuestra actitud puede abrir o cerrar puertas en nuestras vidas. En este relato, 10 hombres que padecían de lepra, una enfermedad devastadora que los marginaba de la sociedad, claman a Jesús en busca de sanidad. Jesús, con compasión, les dice que se presenten ante el sacerdote para ser revisados. Mientras iban de camino, algo extraordinario sucede: todos quedan completamente sanos. Sin embargo, algo sorprendente ocurre después: solo uno de esos 10 hombres regresa a Jesús para darle gracias. 1 de 10. Es impresionante, ¿verdad? Jesús, al ver esta escena, les dice: no fueron 10 los que quedaron limpios, ¿dónde están los otros 9? En ese momento, el hombre que regresó, un samaritano, fue el único que se acercó a Jesús y le mostró gratitud.
Entonces, Jesús le dijo algo muy profundo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aunque los 10 fueron sanados físicamente, solo este hombre recibió algo más allá de la sanidad física. Recibió una transformación más profunda. Esto demuestra que la gratitud no solo abre la puerta a la bendición, sino que nos conecta con Dios de una manera única. La gratitud es un acto de fe, una declaración de confianza. ¿Alguna vez has agradecido por algo antes de recibirlo? Esa es una de las formas más puras de fe. Al agradecer a Dios por algo que aún no ha sucedido, estás declarando que confías en Él, que crees en su fidelidad y que estás convencido de que Él hará lo que ha prometido. La gratitud es un reflejo de nuestra fe en Dios, y cuando agradeces, estás demostrando que crees que Él está obrando incluso cuando no puedes verlo con tus propios ojos. Este principio no es nuevo en las Escrituras. Recordemos cómo, antes de alimentar a los 5,000, Jesús no se enfocó en la escasez de los 5 panes y 2 peces. En lugar de eso, lo primero que hizo fue dar gracias. Jesús sabía que la provisión venía de su Padre, y lo primero que hizo fue agradecer, aun cuando lo que tenía era tan poco. Después de dar gracias, el milagro ocurrió. Este acto de gratitud desató lo sobrenatural. La gratitud activa la abundancia de Dios de maneras que no podemos imaginar. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Empieza cada día con un corazón agradecido. Antes de quejarte, antes de angustiarte por lo que te falta, comienza agradeciendo. Da gracias por tu vida, por tu salud, por las bendiciones que has recibido, incluso por aquellas que aún no ves pero que sabes que Dios tiene reservadas para ti. Cuando la gratitud se convierte en tu estilo de vida, la abundancia de Dios comenzará a manifestarse de maneras que no habías imaginado. La sexta clave es la fe, que activa la abundancia de Dios en nuestras vidas. Este es un área en la que muchos de nosotros nos detenemos. Queremos ver milagros, provisión, bendiciones, pero no estamos dispuestos a caminar en fe. Aquí te voy a decir una verdad incómoda: Dios no responde a la duda, responde a la fe. En Hebreos 11, versículo 6, se nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es profundo. La fe no es solo decir yo creo en Dios. La fe es actuar como si realmente creyéramos que Dios tiene el control de todo. La fe es confiar en que su palabra es verdadera, que sus promesas se cumplirán. Y aquí está el problema: muchos decimos que tenemos fe, pero seguimos viviendo con miedo, con ansiedad, con dudas. La fe es confiar en Dios, incluso cuando no vemos nada a nuestro alrededor que nos asegure que las cosas van a mejorar. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vieron milagros después de actuar en fe. Moisés, por ejemplo, tuvo que extender su vara antes de que el Mar Rojo se abriera. Los sacerdotes de Israel tuvieron que dar un paso al frente y pisar el río Jordán antes de que las aguas se detuvieran. La viuda de Sarepta tuvo que dar su último pan a Elías antes de ver cómo Dios multiplicaba su provisión. El patrón es claro: Dios obra cuando primero damos un paso de fe. La fe no es simplemente esperar a que algo suceda, es moverse en obediencia, creyendo que Dios cumplirá su palabra. No es fácil, especialmente cuando todo parece indicar lo contrario. Pero cuando confiamos en Él, aún sin ver, activamos el poder de la fe. Ahora, mira la historia de Pedro caminando sobre el agua. En un momento, Pedro vio a Jesús en medio de la tormenta y, con valentía, le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, haciendo lo imposible. Pero, en cuanto comenzó a mirar las olas y sentir el viento, se llenó de miedo y empezó a hundirse. Jesús lo salvó, pero le dijo algo muy significativo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el punto crucial: Pedro no se hundió porque el agua dejó de sostenerlo. Se hundió porque dudó. La duda te hunde, mientras que la fe te mantiene firme. La fe es lo que te sostiene cuando todo a tu alrededor te dice que no hay esperanza. Jesús dijo algo poderoso en Juan 20, versículo 29, dichosos los que no han visto y han creído.
Esto significa que si confías en Dios, aunque todavía no veas el milagro, aunque no veas la bendición, aunque no veas la respuesta, Dios va a honrar tu fe. Cuando caminas en fe, Dios abre caminos donde no los hay. Cuando caminas en fe, Él hace posible lo imposible. ¿No es increíble saber que nuestra fe puede mover montañas? Sin embargo, a veces, la duda quiere infiltrarse en nuestra mente, y es en esos momentos cuando debemos aferrarnos más fuerte a nuestra confianza en Él. La fe activa la abundancia de Dios en nuestra vida. Y si estás dispuesto a dar ese paso, a confiar en Él aunque no veas nada, Dios honrará tu fe de maneras que superan todo entendimiento. Cuando caminas en fe, Dios tiene una manera única de sorprenderte con su abundancia. Hay algo asombroso que sucede cuando decides confiar en Él. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de caminar con la certeza de que Él está en control de todas las áreas de tu vida. Así que, si estás orando por provisión, actúa como si ya estuvieras seguro de que Dios proveerá. Si lo que esperas es un milagro, no dejes que la ansiedad te embargue, al contrario, llénate de fe, creyendo que lo que pides está a punto de manifestarse. Si Dios te ha dado una promesa, suelta la duda y comienza a caminar hacia ella, porque, recuerda, Dios no responde a la queja ni a la desesperación, pero sí responde a la fe. La séptima clave es sobre la paciencia. El tiempo de Dios trae verdadera abundancia, algo que a veces olvidamos, especialmente en la sociedad en la que vivimos, donde todo es inmediato. Vivimos en una era que demanda rapidez, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser rápido, o incluso para ayer. Si el internet tarda 5 segundos en cargar, nos frustramos. Si pedimos algo en línea y no llega al día siguiente, sentimos que ha pasado una eternidad. Pero, lo cierto es que Dios no se mueve bajo nuestra prisa, y eso es algo que tenemos que entender si realmente deseamos experimentar la abundancia de Él. Dios tiene su propio calendario, y su tiempo es perfecto. En Eclesiastés 3:11, encontramos un versículo clave que nos recuerda esto: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es importante notar que no dice en nuestro tiempo o cuando nosotros queremos. No. Lo que nos está diciendo es que Dios obra de acuerdo con su tiempo, y ese tiempo siempre será el adecuado. El proceso de Dios nunca es en vano. Si miramos la historia de las Escrituras, veremos que todas las personas que recibieron la abundancia de Dios tuvieron que pasar por un proceso, a veces largo, de espera y preparación. Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar 25 años para ver nacer a su hijo de la promesa. José pasó 13 años como esclavo y prisionero antes de ser elevado al puesto de gobernador. Moisés, en su caso, esperó 40 años en el desierto antes de ser el líder que liberaría a Israel. David, aunque fue ungido como rey, tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de esa promesa y finalmente sentarse en el trono. Es claro que Dios no trabaja según nuestro calendario. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y su tiempo siempre es perfecto. Es difícil comprender esto en el momento de la espera. Queremos todo rápidamente, no queremos esperar. Pero, si observamos, cuando Dios parece tardar, es porque está preparando algo mucho mejor. A veces, deseamos las bendiciones antes de tiempo, pero la verdad es que si las tuviéramos antes de estar preparados, podríamos arruinarlas. La espera no es un castigo, más bien, es un proceso de preparación que Dios utiliza para formarnos y prepararnos para lo que está por venir. Parece que en este tiempo de espera, Dios está perfeccionando no solo las circunstancias que nos rodean, sino también nuestra propia vida. A veces, mientras esperamos, pasamos por momentos de incertidumbre y hasta de frustración, pero es precisamente en esos momentos donde Dios está obrando en nosotros. La paciencia, como clave para la abundancia, nos enseña que el verdadero crecimiento sucede en el proceso, no solo en el resultado final. Si Dios nos diera todo lo que pedimos en el momento exacto en que lo pedimos, no aprenderíamos lo que significa confiar plenamente en Él. Recuerda que las bendiciones de Dios no se limitan solo a lo que podemos ver o a lo que podemos tocar. Su abundancia es mucho más que cosas materiales, se trata de un proceso continuo que nos moldea, nos hace más fuertes y nos acerca más a Él.
El tiempo de Dios nos enseña a valorar cada paso del camino, y cada día que pasa, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él con fe y paciencia. Así que cuando sientas que la espera es larga, cuando los días parezcan interminables y tus sueños parezcan estar lejos, recuerda que Dios tiene todo bajo control. Él sabe lo que es mejor para ti, y cuando llegue el momento adecuado, Él traerá lo que has estado esperando. Dios nunca llega tarde, aunque nosotros, en nuestra impaciencia, a veces lo pensemos. Su tiempo, su manera de hacer las cosas, siempre será perfecto, y lo que está por venir será mucho más grande de lo que puedes imaginar. Por lo tanto, sigue confiando, sigue caminando en fe, y sobre todo, sigue siendo paciente. Cada paso en ese proceso es parte de algo más grande que está por venir. La abundancia de Dios está en el proceso, no solo en la meta final. La verdadera abundancia de Dios se experimenta cuando confiamos en su plan, incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Él tiene todo bajo control, y lo que está preparando para ti es algo maravilloso que ni siquiera puedes imaginar. A veces, cuando las cosas no suceden tan rápido como esperábamos, comenzamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que tal vez no le importamos. Es fácil caer en esa trampa, especialmente cuando vemos que otros parecen tener lo que queremos y nosotros seguimos esperando. Pero lo cierto es que Dios usa el tiempo de espera para prepararnos. Es un tiempo de crecimiento, de maduración. Si estás esperando algo, te invito a hacerte una pregunta importante: ¿estoy listo para recibir lo que estoy pidiendo? Es una pregunta que nos ayuda a reflexionar sobre si realmente estamos desarrollando nuestro carácter durante esta espera, si estamos confiando en Dios o si solo nos estamos desesperando. Porque no se trata solo de recibir la bendición, se trata de estar preparados para ella. Dios no solo quiere darte lo que pides, Él quiere hacerte madurar para que puedas manejar esas bendiciones de la mejor manera posible. La espera, en realidad, no es tiempo perdido. Es tiempo de fortalecerte, de aprender a confiar más profundamente en Él. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan al Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta promesa nos recuerda que esperar en Dios no es un desperdicio de tiempo. Al contrario, nos da fuerzas renovadas, nos eleva por encima de las dificultades, nos da una nueva perspectiva. A veces, cuando el tiempo pasa y no vemos que las bendiciones lleguen, podemos sentir que algo anda mal, que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. Pero quiero recordarte algo: Dios nunca llega tarde. Puede que el tiempo parezca largo, que la bendición no llegue aún, pero Dios siempre cumple sus promesas en el momento exacto. Recuerda la historia de Lázaro. Jesús pudo haber llegado antes de que Lázaro muriera, pudo haberlo sanado sin necesidad de un milagro tan grande, pero decidió esperar. ¿Por qué? Porque tenía un plan más grande. Jesús no solo quería sanarlo, quería resucitarlo. A veces, Dios permite que ciertas situaciones mueran en nuestra vida, no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque tiene algo más grande preparado. Si estás esperando algo, te animo a que no te desesperes. Dios no ha terminado contigo. Él tiene un plan perfecto, aunque no siempre podamos verlo en el momento. Su tiempo es perfecto, y cuando su bendición llegue, será mucho mejor de lo que habrías imaginado. La paciencia, como clave para la abundancia, abre la puerta a lo que Dios tiene preparado para ti. Si quieres experimentar esa vida abundante que Él promete, es necesario que aprendas a confiar en su tiempo. No se trata solo de recibir la bendición, sino de estar listo para recibirla. A veces, la espera no solo se trata de lo que Dios quiere darnos, sino también de lo que Él quiere hacernos ser. Ahora, la octava clave que quiero compartirte es sobre la humildad. La humildad atrae la abundancia de Dios, y este es un punto donde muchos fallan sin darse cuenta. Todos queremos que Dios nos bendiga, que nos dé su favor y que vivamos en su abundancia. Pero muchas veces, nuestro orgullo se interpone en ese proceso. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que el éxito depende solo de nuestro esfuerzo. Escuchamos a menudo frases como "yo logré esto" o "yo conseguí aquello", y pareciera que todo depende de nuestras propias fuerzas.
Sin embargo, la verdad es que nadie se hace solo. Es importante que reconozcamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La humildad nos permite ver que no somos autosuficientes, que necesitamos de Él y de los demás. Cuando vivimos con humildad, nuestra relación con Dios se profundiza, porque le damos el lugar que le corresponde como nuestro proveedor, nuestro sustento, nuestra fuente de vida. La humildad nos permite reconocer que todo lo que tenemos es por su gracia, y cuando vivimos en esa verdad, es cuando realmente comenzamos a experimentar la abundancia de Dios en nuestras vidas. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él no quiere que vivamos con una actitud de autosuficiencia, creyendo que todo depende de nosotros, sino que nos llama a depender de Él. La humildad nos permite abrir nuestros corazones para recibir su abundancia, porque cuando nos reconocemos como dependientes de Él, Él puede hacer maravillas en nuestras vidas. La verdadera abundancia no proviene de nuestros logros, sino de su favor, que se derrama sobre aquellos que caminan humildemente con Él. Es fácil caer en la trampa de pensar que el éxito depende solo de nuestro esfuerzo, pero, en realidad, todo lo que tenemos y somos es por la gracia de Dios. Si queremos que su abundancia se manifieste plenamente en nuestras vidas, debemos vivir con humildad, reconociendo que es Él quien nos da todo lo que necesitamos. La humildad abre el camino para que su favor fluya hacia nosotros. Recuerda, la humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Se trata de poner a Dios en el centro de todo y reconocer que, sin Él, nada es posible. Cuando vivimos con esa actitud, Dios honra nuestra humildad, y su abundancia se derrama sobre nosotros de maneras que nunca imaginamos. Mira lo que nos dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta de lo que esto realmente significa? Dios mismo se opone a aquellos que viven con orgullo, pero da su favor, bendice y derrama abundancia sobre los humildes. Y aquí quiero que te hagas una pregunta clave, algo que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Cuando las cosas te salen bien, ¿a quién le das el crédito? ¿Lo das a Dios o piensas que todo fue por tu propio esfuerzo? La humildad no es solo ser una persona tranquila y amable, es mucho más que eso. La humildad es reconocer que sin Dios no somos nada. Sin Él, no tendríamos las bendiciones que tenemos, ni las oportunidades que nos han sido dadas. Cuando vivimos con humildad, entendemos que todo lo que poseemos y todo lo que hemos logrado es un regalo divino. Ahora bien, ¿por qué es tan peligroso el orgullo? Porque el orgullo nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios. Nos hace creer que nuestras habilidades, nuestra inteligencia y nuestros esfuerzos son suficientes para lograr todo lo que queremos. Pero el orgullo, en realidad, nos aleja de la bendición de Dios. Mira lo que le pasó al rey Nabucodonosor en Daniel 4:30-37. El rey estaba en su palacio, mirando todo su reino y, en un momento, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi majestad? El problema aquí es claro, todo era sobre él, sobre yo. Y fue en ese instante cuando Dios lo humilló. Perdió su reino, su mente se volvió como la de un animal y vivió como una bestia en el campo hasta que reconoció que solo Dios da y quita el poder. Cuando, finalmente, se humilló ante Dios, su reino fue restaurado, y mucho más grande que antes. Esto nos deja una enseñanza profunda: si te exaltas a ti mismo, serás humillado, pero si te humillas delante de Dios, Él te levantará. La humildad abre las puertas para que Dios te promueva. Jesús lo dejó claro en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios no tiene problema en bendecirte, en elevarte, en prosperarte, pero Él quiere asegurarse de que tu corazón esté en el lugar correcto. Si no tienes humildad, la bendición puede subirse a tu cabeza, y comenzamos a confiar más en nosotros mismos que en Él. Sin humildad, nos olvidamos de que todo lo que tenemos es por su gracia. La historia de José. Dios lo hizo gobernador de Egipto, pero antes de llegar allí, José pasó por años de pruebas. En cada etapa de su vida, José mantuvo un corazón humilde. Cuando finalmente fue exaltado, no dijo: miren lo que logré.
En lugar de eso, dijo, Dios me ha hecho olvidar mis sufrimientos y me ha prosperado en esta tierra. Génesis 41 versículos 51 y 52. José sabía que todo venía de Dios. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, significa pensar más en Dios y menos en tu propio ego. Para vivir con humildad, debes reconocer que todo lo que tienes viene de Dios. No busques ser el centro de atención. Deja que sea Dios quien te exalte cuando sea su tiempo. No te compares con los demás, porque la verdadera grandeza no viene de los hombres, sino de Dios. Da gloria a Dios en cada logro que alcances, y cuando aprendas a vivir con humildad, verás cómo Él se encarga de todo en el momento correcto. Novena clave, la perseverancia te lleva a la abundancia de Dios. Aquí es donde muchas personas tienden a rendirse antes de ver la bendición. Queremos la abundancia de Dios, deseamos su favor, queremos ver los resultados, pero muchas veces no estamos dispuestos a esperar ni a luchar por ello. Vivimos en una sociedad que busca lo fácil y rápido. Queremos éxito sin esfuerzo, bendiciones sin sacrificio, resultados sin proceso. Pero la verdad es que Dios no trabaja así. La perseverancia es clave para recibir la abundancia de Dios. Gálatas 6, 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Esto significa que hay una cosecha esperando por ti. Dios tiene algo grande preparado para ti, pero solo lo recibirás si no te rindes. Las pruebas no son señales de que Dios te ha olvidado. Muchas veces, la gente piensa que, si enfrentan dificultades, es porque Dios los ha abandonado, pero en realidad, las pruebas son parte del proceso. La historia de Job. Job fue un hombre justo, fiel a Dios, pero lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Todo parecía indicar que Dios lo había olvidado, pero Job no se rindió. Aunque no entendía lo que estaba sucediendo, aunque tenía muchas preguntas, su dolor era real, pero siguió confiando en Dios. Y al final, Dios restauró el doble de lo que Job había perdido. En Job 4, 22 dice, el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y le dio el doble de lo que antes tenía. La perseverancia en Dios siempre será recompensada. El enemigo quiere que te rindas antes de que se dé el milagro, porque sabe que si sigues confiando en Dios, si perseveras, si mantienes la fe, verás la gloria de Dios en tu vida. Por eso, su estrategia es desanimarte, haciéndote creer que nunca sucederá, que Dios se olvidó de ti. Pero aquí está la verdad, si sigues adelante, si no te rindes, si permaneces fiel, la abundancia de Dios se manifestará en tu vida. Santiago 1, 12 nos dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo aplicar esta clave? No te rindas en medio de la prueba. Lo que estás pasando no es el final de la historia. Sigue confiando en Dios, aunque no veas nada aún. Recuerda que las promesas de Dios nunca fallan. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Ora, adora y mantente firme, porque tu esperanza está abriendo la puerta a la abundancia que Dios tiene para ti. Décima clave, la conexión con Dios es la fuente de toda abundancia. Aquí es donde todo cobra sentido. Puedes aplicar todas las claves anteriores, puedes esforzarte al máximo, pero si no estás conectado con Dios, nunca experimentarás la verdadera abundancia. Jesús lo dijo claramente en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Notaste lo que dijo? Separados de mí nada podéis hacer. Puedes intentarlo todo con tus propias fuerzas, pero sin Dios, nunca tendrás una vida realmente abundante. La diferencia entre la abundancia de Dios y el éxito mundano es algo que debemos entender profundamente. El mundo nos dice que el éxito es tener dinero, fama, poder y reconocimiento. Pero ¿de qué sirve tenerlo todo si por dentro te sientes vacío? Mira cuántas personas alcanzan el éxito según los estándares del mundo, pero viven en depresión, ansiedad y sin propósito en la vida. La verdadera abundancia no está en lo que tienes en el banco, sino en lo que tienes en el corazón. Cuando estás conectado con Dios, tienes paz, aunque el mundo esté en caos.
Tienes gozo, aunque las circunstancias no sean perfectas. Tienes propósito, aunque el mundo no entienda tu camino. La clave está en buscarlo cada día. Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere darte una vida abundante, pero Él no es un cajero automático al que solo vas cuando necesitas algo. Él es tu Padre, que quiere tener una relación contigo. Mira lo que dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Aquí está el secreto, si buscas a Dios, lo encontrarás. Si quieres experimentar su abundancia, necesitas estar cerca de Él. ¿Cómo fortalecer tu conexión con Dios? Empieza cada día con Él. Antes de mirar el teléfono, antes de preocuparte, antes de hacer cualquier cosa, habla con Dios. Llena tu mente con su palabra. No dejes que tu día sea dominado por las noticias negativas, las redes sociales o las preocupaciones. Rodéate de personas que te acerquen más a Dios, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aprende a escuchar su voz. A veces estamos tan ocupados hablando que no dejamos que Él nos hable. Haz pausas y escucha. No lo busques solo en los problemas. Mantén tu conexión con Él en todo momento, en lo bueno y en lo malo. Dios es la fuente de todo lo que necesitas. Cuando te conectas con Dios, no tienes que perseguir la abundancia te sigue a ti. Él se encargará de abrir puertas, de traer provisión, de guiar tus pasos y de darte lo que realmente necesitas. Pero todo comienza con tu relación con Él. Y ahora te dejo una última pregunta para reflexionar. ¿Qué estás esperando para acercarte más a Dios y vivir la vida abundante que Él tiene para ti?